días, queridos hermanos. Dios les bendiga y les permita seguir disfrutando de esa vida abundante que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo cuando creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador personal. Damos gracias al Señor por permitirnos otro devocional más. Seguimos después de unos días de ausencia en los devocionales relacionados con la segunda carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Y hoy llegamos al capítulo 6, versículo del 14 al 18, con un tema que es un poquito álgido, un poquito, podríamos decir, controversial para algunas personas que no entienden la palabra de Dios, que nos explica el apóstol Pablo aquí en este pasaje y recalca sobre el hecho de que los cristianos somos templo del Dios viviente. Y como templos del Dios viviente, tenemos que mantener un testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Esto incluye a los incrédulos. Y este pasaje muchas veces solo lo aplican algunos a no contraer matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Y esto es cierto, pero involucra mucho más que esto. Involucra relacionarse con estas personas no creyentes. Involucra que tenemos que apartarnos de relaciones que afecten nuestra lealtad a Cristo y que afecten nuestra fe. Y el apóstol Pablo lo explica muy claramente en este pasaje que vamos a leer a continuación. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué cuando hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo, perdón? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice aquí la palabra de Dios, ojo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ya ves que no habla solo de matrimonio. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Creo que el pasaje es muy claro. Tiene un significado profundo y lamentablemente muy mal entendido, y constantemente vemos a personas de las iglesias de ambos sexos contrayendo vínculos con personas incrédulas. Y esto es preocupante, porque si hablamos del matrimonio y yo le pregunto a un creyente que establece lazos con un incrédulo, ¿a qué iglesia irán sus hijos? ¿A qué Dios adorarán? Entonces, esto lo que produce es que aún
Personas que conocen, que han conocido a Cristo, que han estado en las iglesias, tienen familias totalmente inconversas, porque no han cumplido con lo que Dios dice aquí en su palabra. Pablo amonesta a los creyentes a no establecer vínculos con los incrédulos. ¿Por qué será esto? Porque podrían debilitar su entrega a Cristo, así como su integridad a las normas del Señor. Tenga cuidado con esto. Esto no significa aislarse de los no creyentes. No podemos aislarnos. Vivimos en este mundo. Debemos relacionarnos con ellos solo, escúchese, solo para hablarles de Cristo y cumplir con la misión de evangelizar al mundo. Probablemente en el trabajo la mayoría de sus compañeros son incrédulos. Aproveche la oportunidad para evangelizar, para hablarles de Cristo y que vengan a los pies de Cristo. Quizás en su salón de clases la mayoría son incrédulos. Usted no se puede aislar, pero aproveche la oportunidad para hablarles de Cristo, para presentarles el plan de salvación y que sean salvos. Los creyentes deben estar activos en su testimonio por Cristo entre los incrédulos. La Gran Comisión trata de esto. Debemos estar activos y aprovechar las oportunidades para hablar de Cristo, pero sin la necesidad de comprometer su fe mediante ataduras personales con ellos. Y pueden ser ataduras personales, comerciales, sociedad, qué sé yo. Tenga cuidado, porque el incrédulo lo va a querer llevar a su fiesta donde hay licor, vicios y todo tipo de cosas. Y usted que es creyente, que sabe que esas cosas no se practican, ¿qué va a hacer? Los creyentes deben evitar situaciones que motiven la división de su lealtad a Cristo. Hay que evitar esas situaciones. Y Pablo lo dice muy claro. Por ejemplo, dice en el versículo 15 que tiene que ver Belial con Cristo o Cristo con Belial. Y usa la palabra Belial, ese nombre lo usa Pablo para referirse a Satanás. Y es que el no creyente, como no es hijo de Dios, responde a los mandatos de su padre, el diablo. Si usted es hijo de Dios, ¿qué relación puede haber allí? ¿Qué la luz con las tinieblas? Entonces, debemos meditar mucho en esto. Para los que están en la luz de Dios, los salvos, los creyentes, no hay compañerismo o compromiso con las tinieblas. No lo hay. Mire, primera los Corintios 10, 21, 20 y 21. Primera los Corintios 10, 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. A los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Note, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y yo te diría lo que dicen los evangelios: no
se puede amar a dos señores. Entonces, estamos en este mundo, pero aproveche para hablar de Cristo a las personas. Los seguidores de Cristo debemos darle toda nuestra lealtad al Señor. No podemos, como Pablo explica, comer pan en la mesa del Señor y también en la mesa de dos demonios. Comer en la mesa del Señor es comunión con Cristo e identificarse con su muerte. Pero comer pan en la mesa de los demonios es identificarse con Satanás y participar en actividades de adoración y que promueven la idolatría. No puede haber concordia, hermano. No puede haber unión allí. Ni podemos participar con esto. La separación del mundo involucra más que mantener distancia con los pecadores. Significa estar cerca de Dios siempre. Implica evitar diversiones que nos lleven a pecar. Y el incrédulo va a ir a esas diversiones. También tiene que ver con la forma en que utilizamos nuestro tiempo y nuestros recursos. ¿En qué aplicamos el tiempo y nuestros recursos? ¿En la obra de Dios o en las cosas del mundo? Si tú haces relación con personas del mundo, allá vas a quedar. En el mundo caído no hay forma de alejarse totalmente de los efectos del pecado. Por eso no debemos andar allí. Debemos resistir al pecado que está a nuestro alrededor. La unión con incrédulos llevaría al creyente a alejarse de Cristo y andar en las cosas del mundo, andar en el pecado. La palabra de Dios nos manda a evitar esto. Solo acérquese a los incrédulos para hablarle de Cristo. Más nada. Muchas veces formamos parte de asociaciones que tienen que ver con todo tipo de actividades pecaminosas. Entonces no podemos participar de esto. Aléjese, establezca una distancia y sea leal a aquel que murió por usted en la cruz, derramando su sangre, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra salvación. Mantenga su lealtad al Señor y apártese de estos grupos mundanos. Que el Señor le bendiga.